Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, del verso 5 al 8. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, el verso 5. Amén. La palabra del Señor dice así: por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, den conmigo virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Dice el verso 8: pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, yo te pido esta noche que uses mi vida, Padre. Te pido que envíes tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra, desde ya te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí esta noche. Digan conmigo: bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Hijo. Bienvenido, Hijo. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pido que usa mi boca, Señor. No permitas que me desvíe, sino dame tu gracia, Señor, tu sabiduría para poder transmitir tu palabra. Bendigo a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos están gozosos esta noche? Amén. Saben, hoy no es un servicio más, sino hoy es un día de una victoria más. Amén. Porque cuando lo miramos como un servicio más, se hace como una rutina, ¿verdad? Pero cuando lo vemos como una victoria más es porque podemos vencer muchas cosas. Una de ellas quizás es el cansancio, el frío, ¿verdad? O quizás ocupaciones que cada uno de nosotros podemos tener. Y meditando en la palabra, Dios ponía esto en mi corazón de poder hablar con ustedes esto acá en el verso 5, donde dice que obrando con toda diligencia. Y es que fíjese que la palabra diligencia dice que quiere decir que es poner mucho interés o esmero. Dice también que la palabra diligencia quiere decir rapidez, eficacia en la realización de un trabajo. Entonces fíjense, cuando por ejemplo el viernes nosotros vemos que es servicio y a veces le damos prisa, ¿verdad? Porque llegamos tarde del trabajo, el tráfico, muchas cosas. Y eso Dios lo ve. Amén. Cuando tú te dispones en tu corazón para venir y buscar al Señor, Dios lo ve. La verdad, este servicio es muy lindo. Dios me bendijo porque casi Eduardo ya nos predicó a lo que yo traía, lo que les voy a compartir. Muchas cosas Él las estuvo tocando y le doy la gloria a Dios porque nos damos cuenta que es el Espíritu. Amén. Amén. Es un mensaje sencillo, pero nos va a servir de edificación. Y fíjense que quiero que meditemos el día de hoy acerca de la virtud, porque dice acá en el verso 5, dice: por esta razón también obrando con diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Y es que creo que la fe la hemos ido trabajando todos, porque por eso estamos aquí, porque hemos perseverado. Amén. Entonces nos damos cuenta que separa la fe y de otras, se puede decir de otras añadiduras que vienen del Espíritu, que son parte del fruto del Espíritu. Y es que la fe se empieza a mover
desde el día que nosotros conocemos al Señor y desde que nosotros empezamos a buscarle, se empieza a mover la fe, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros vivimos por fe y no por vista, amén. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como que la fe lo hemos ido trabajando todo el pueblo cristiano. Pero me llamaba acá la atención porque dice que añadir a vuestra fe, o sea que hay más añadiduras. Amén. Nos damos cuenta que solo la vida del Evangelio no consiste en venir a la iglesia o leer su palabra o hasta incluso poder tener un privilegio, sino nos damos cuenta que es un crecimiento. Amén. Y dice añadir a vuestra fe virtud. Y ahí es donde me quiero enfocar hoy más el día de hoy. Dice la palabra virtud, que la palabra virtud quiere decir es una cualidad positiva de una persona. Y dice que también es excelencia o lo mejor. También dice que la palabra puede entenderse también como vigor o habilidad. Y nos damos cuenta que en la palabra del Señor se habla de muchas mujeres y muchos hombres virtuosos. ¿Amén? Y uno de ellos dice, por ejemplo, dice la Biblia que la esposa es virtuosa, es corona de ¿quién? Su marido. ¿Amén? Y nos damos cuenta entonces que la virtud es un don de Dios. Amén. Entonces, al meditar en esto nos vamos a dar cuenta que vamos a ir aprendiendo y nos damos cuenta que hay muchas cosas en el Evangelio, como ahí dice a vuestra fe a que debemos añadir virtud. Dice, y a la virtud dice conocimiento. Quiere decir que la fe es el principio la esencia del Evangelio, pero no es todo la fe. Sino dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Dice, y a la virtud conocimiento. Porque es bien tremendo a veces cuando personas cristianas, ¿verdad?, que tienen muchos años en el Evangelio y a veces no tienen un conocimiento en sí en la palabra porque a veces no leemos la Biblia. Amén. Y al no leerla, pues no tenemos ese conocimiento, y al no tener el conocimiento, pues no podemos echar mano de ese beneficio. Amén. Como por ejemplo, si hay un beneficio público, por decir, y la persona no lo conoce, pues no hace uso de ese beneficio porque no lo conoce. Pero cuando nosotros ya lo conocemos, decimos, oh, ay, pero eso me puede ayudar. Eso es cuando nosotros venimos y empezamos a echar mano de lo que está escrito. Amén. Y ahí es donde a veces ganamos victorias, porque cuando hay una enfermedad decimos, dice tu palabra que por tus llagas he sido sanado. ¿Qué estoy haciendo ahí? Echando mano de lo que está escrito a la fe. Amén. Y eso va a traer un beneficio para mi vida. Amén. Sigue diciendo ahí que al conocimiento dice a dominio propio. Y es que el dominio propio es bien tremendo porque, por ejemplo, a veces el detenerte a decir algo a responder algo que no es apropiado, en sí el dominio propio es muy extenso, ¿verdad? Pero es también un don de Dios. Amén. Y dice, sigue diciendo, y al dominio propio perseverancia, ¿verdad? Decía Eduardo, de aquellos que han flaqueado, ¿verdad? Aquellos que han flaqueado en la fe, y, ¿verdad? ¿Sí se recuerda en la administración que él estuvo mencionando? ¿Sí, amén? Amén. Dice, y a la perseverancia piedad. Fíjense, para entrar en lo que es acerca de ese don de la virtud, quisiera considerar con ustedes la vida de José. Y para ello los voy a llevar al libro de Génesis, capítulo 37.
Libro de Génesis capítulo 37 y me voy a enfocar ahorita en el verso 3. Y fíjense que una de las primeras virtudes que pude encontrar acá en la vida de José es que dice que era un hijo amado. Amén. Dice el verso 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Entonces fíjense, en esta virtud que yo pude encontrar acá en la vida de José, me di cuenta que es muy importante nosotros sentirnos amados. Amén. Porque quizá en el caso de José, él había crecido sin su mamá, porque dice que Raquel había muerto. Amén. Y nos damos cuenta entonces que quizá bueno, gracias a Dios yo tuve a mi papá y a mi mamá, o los tengo, pero hay casos donde, por ejemplo, un hijo crece solo con mamá o solo con papá. Entonces es difícil. Pero el Señor viene a completar esa área, de esa parte que nos ha hecho falta. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque dice la palabra que aunque padre y madre te falta, amén. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué es muy importante esta virtud de podernos nosotros sentir amados? Porque me doy cuenta que el sentirnos amados dice que nos da eso identidad. Amén. Y por ejemplo, un hijo que es amado se siente seguro. Amén. Un hijo amado se siente seguro en casa. Entonces, si Dios dice, te falta amor, Dios quiere llenar esa parte de esa área que nos hace falta, y lo más seguro que nos hace falta amor. O si ya lo tenemos, nos hace falta crecer en el amor. Amén. ¿Por qué? Porque muchas personas, meditaba yo y me doy cuenta que a veces mucha gente deja de sentirse amado por Dios. Y esa es una de las razones por qué mucha gente se aparta de iglesias. Porque no se siente amado. Y acuérdense de que sobre todo en el pueblo de Dios debe existir ese amor. Amén. Es bien tremendo, pero una persona en el trabajo me compartía, porque él pasó unas situaciones muy difíciles, una pérdida de su hijo hace muchos años. Él perdió un hijo y pasó situaciones de divorcio y cosas difíciles, y me dice, ¿sabes qué? Yo busqué una iglesia y empecé a meterme en la iglesia y todo, pero al tiempo, me dice, empecé a mirar. Yo tenía unos meses, dice, de estar en la iglesia, y empecé a mirar, dice, muchas cosas bien difíciles. Tanto así que personas, en la iglesia que él iba, había personas muy preparadas, doctores, abogados, y dice, ellos había su área para ellos, donde ellos se sentaban. E incluso, dice, en las oraciones, cuando ellos iban a las oraciones, un grupo acá, y él le preguntó a otra persona, le dijo, oye, ¿y ellos de allá por qué están aparte? Dice, es que son personas profesionales. Entonces nos damos cuenta que, dice él, ¿sabes qué? Todo eso me causó mucha decepción. Y me dice, la verdad yo sé, dice, que estoy mal, que no debo de fijarme en eso, porque yo le he dicho, es que no debe fijarse en el hombre. Dice, sí, pero es que ellos se supone que ellos deben de representar lo que dice que son. Le digo, sí es cierto, pero entre todos lo malo hay buenos también. Y él dice, sí, yo sé. Entre todos hay hijos de Dios que sí saben a vivir esa, ¿cómo se dice? Esa comunión bonita con los demás hermanos. Amén. Entonces,
Fíjese, ¿por qué es tan importante esta virtud de nosotros sentirnos amados? Fíjese, en el libro de... Quiero llevarlos a Primera de Juan, el capítulo 4. El verso 6. Dice, nosotros somos de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, dice el verso 7. Dice, amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el verso 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios... Entonces, fíjense, esto es una bendición porque, por ejemplo, esto no es para que nos examinemos, sino es para que si algo de ello nos hace falta, nosotros podamos recibirlo esta noche. Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante, fíjense, el evangelio, cómo nosotros lo vivimos, cómo nos ven las personas de afuera. Porque como decía Eduardo, allá afuera, en nuestros trabajos, allá afuera, allá quieren conocer al Dios que nosotros decimos. Porque déjame decirte, muchas veces el predicar no es agarrar una bocina, salir afuera, sino hay más que eso. Y lo más importante es tu testimonio. Cómo tú te conduces afuera, cómo yo me conduzco afuera en el trabajo. Porque déjame decirte, nuestros compañeros de trabajo nos conocen mejor y la esposa. Amén. Amén. Y por eso es muy importante de que nosotros podamos recibir esa virtud de ese amor. Dice, amados, amémonos unos a otros. Y es que a veces no es fácil porque cada persona a veces tiene diferente criterio, diferente punto de vista, pero al final nos damos cuenta que lo principal de todo no es nuestros puntos de vista, sino es lo que la palabra del Señor dice, amén. Y sobre todo es respetarnos la opinión de las demás personas, amén. Eso es muy importante. Y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora fíjense, ¿cómo podremos dar a nosotros a las personas de afuera el amor si nosotros no lo tenemos? O si nosotros estamos faltos. Por eso es muy importante que nosotros en cada servicio, en cada vez que venimos y buscamos su presencia, nosotros podamos decirle, Señor, mira, creo que necesito crecer en esto. Porque no es que no lo tengamos, sí lo tenemos. Porque si tenemos a Dios adentro, nosotros dice que Dios es. Entonces, pero necesitamos trabajar en ello. Amén. Dice, y todo el que ama es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí esta noche? Amén. Amén. Dice, y conoce a Dios. Dice, el que no ama no conoce a Dios. Por eso es muy importante. Dile que tienes a tu lado, tienes que amar. Es que es bonito, ¿verdad? Amar a los que nos aman, ¿verdad? Bonito. Pero, ¿qué pasa con los que no nos aman? Es la pregunta. Es difícil. Debemos de crecer en ello. Amén. Fíjese, algo más que pude mirar acá es, fíjense que la vida de José es bastante extenso, tiene muchas cosas, pero agarré ciertas cosas que pude ver y para poderles transmitir a ustedes, si no acabamos hoy en la noche el mensaje. Fíjense que el nombre de José
quiere decir añada o aumente, o quiere decir que Dios añada o que Dios aumente. ¿Qué quiere decir? De que era una virtud su nombre de José también. ¿Por qué? Porque iba en aumento. Amén. No se quedaba estancado, iba en aumento. Fíjese, como otra perla que pude ver acá en la palabra. Fíjense en el capítulo 30, el versículo 23 y 24. Dice: y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. El verso 24. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Fíjense. Quiere decir que José son aquellos que abren camino a otros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque José trae una bendición muy linda. Pero José era la puerta que se abría para alguien más que venía atrás de él. Fíjense que nosotros los cristianos debemos de crecer en eso también. De siempre pensar en el prójimo. Amén. Porque no dice José, él era el que abrió, no. Dice que José quiere decir añada o aumente. Quiere decir que su nombre de él no representaba esa bendición de aquellos que abren la puerta o abren o que abren camino para el prójimo. ¿Cuántos de aquí de nosotros a veces cuando nos regalan algo, luego piensas, dices, ¿sabes qué? Creo que esto le sirve a fulano, ¿verdad? ¿Sí? O decimos, ¿sabes qué? Esto para mí, sí se vale. Pero otra vez, y esto también para mí, ya no, ya no se vale. Porque la virtud de José es de aquellos que abren el camino para el otro. Y si nos damos cuenta, ese es un principio del Evangelio. Amarás a tu prójimo. No iba él primero, iba alguien adelante de él. Como quien dice, tú tomarás el segundo lugar. En el Evangelio no es yo tomo el primer lugar, no. Tú el primer lugar, yo el segundo lugar. Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios, se dio por nosotros. Dice, se hizo hombre como nosotros y Él no tomó su gloria en algo en que aferrarse, sino Él lo dio. Él nos enseñó ese camino. Por eso la vida de José representa parte de la vida del Evangelio. Amén. Iba a preguntar cuántos José hay aquí, pero solo hay uno. No, todos. En la virtud de José. Amén. Fíjense, otra virtud que pude ver en José. La primera virtud era el amor. Amén. Debemos crecer en el amor. Y la segunda virtud que quiero compartir con ustedes es la obediencia. También Eduardo creo tocó eso. Fíjense. En el versículo 2 del capítulo 37 de Génesis dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José tenía 17 años y ¿qué dicen? Estaba jugando PlayStation. ¿Así dicen? ¿Cómo dicen? Apacentaba, ¿qué dicen? El rebaño con sus hermanos. Ahora, ya claro, como nos decía el pastor el otro día, la cultura de ellos muy diferente a lo de estos días, pero ciertos principios siguen siendo los mismos. Y es que fíjense que este joven estaba ocupado. Que nos damos cuenta el día de hoy, mucho joven, no de acá a la iglesia, ¿verdad? Allá afuera, pero mucho joven, los padres, papá y mamá trabajando y los hijos. A mí me ha tocado ir a hacer reparaciones, apartamentos y papá, mamá no está, pero sí está el muchacho con todo lo que da el PlayStation, ¿verdad? Todo lo que da. Y los
platos ahí, chips y todo. Mira, disculpa, ocupo... Oh, sí, venga. Y eso nos damos cuenta que eso está destruyendo la sociedad. No quiere decir de que deben haber prohibiciones, pero hay principios. Amén. Y aquí vemos porque fíjense, dice, y José tenía 17 años y apacentaba el rebaño ya con sus hermanos. Sus hermanos eran mayores que él. Entonces nos damos cuenta que aquí pude entender otra cosa. De que dice que Jacob dice que amaba, en el verso 3 dice, ¿verdad? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahí dice que porque para era el hijo de su vejez, pero si nos damos cuenta no era solo porque era el hijo de su vejez, sino porque pues José no tenía a su mamá. Su papá hasta cierto punto quería recompensar esa área que a él le faltaba. Y es que déjame decirte, Dios quiere recompensar o llenar esa área que nos falta. Porque Dios sabe que nosotros no damos la medida, pero Él da esa parte que a nosotros nos falta. Dios sabe que nosotros estamos limitados, pero Dios es un Dios ilimitado. Dios llega a donde nosotros llegamos, Él nos extiende aún más. Amén. Otra cosa que pude mirar acá es de que José, al sentirse él más amado, no noto yo acá que él se sentía superior a sus hermanos. Y es que fíjese, mucha gente a veces confunde eso, que por ejemplo, cuando nosotros crecemos en madurez, no es que yo sea mejor que otro hermano, sino al contrario, yo me pongo a su nivel de él. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? De que nuestra madurez o nuestro nivel en Dios, porque dice la Biblia que el que quiera ser grande en el reino de Dios o para Dios, tiene que ser como uno de los que sirven. ¿Cuántos queremos ser grandes en Dios? Tenemos que servir. Amén. Fíjense, pero dice allí, y José trajo a su padre, dice, ahí en el verso 2. A ver cómo dice. El verso 2 del capítulo 37. Fíjense, quiero compartirles otra versión de la palabra. Dice acá esta versión, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Fíjense que hay otra versión, por ejemplo, la Reina Valera Gómez dice, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Entonces me di cuenta acá de que, fíjese, el sentirse amado a José, o ese amor que él tenía, le daba seguridad, porque él no seguía el camino de sus hermanos. ¿Qué quiere decir? De que el Hijo de Dios, como decía Eduardo, tiene que tener sus ojos puestos en el Padre, en el autor y el consumador de la fe. Por eso él decía, pongamos nuestros ojos ahí. ¿Por qué? Porque cuando bajamos nuestra mirada nos damos cuenta que el ser humano tiene defectos. Todos los vasos de Dios, los dones de Dios están en vasijas de barro. Amén. Y las vasijas de barro, pues, como nos ha enseñado el pastor, cuando a veces la están formando, se echa a perder. Pero viene el alfarero y la vuelve a hacer. Amén. Ese es el trabajo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, la virtud número 2 que miraba yo acá es la obediencia. Decía Eduardo, como a veces cuando somos corregidos, ¿verdad? Pero fíjense, eso de la obediencia
¿cómo a veces se forma la obediencia? Es una pregunta. Y no más, sino cuando recibimos órdenes. Tráeme esto. Okay. Oh, se me olvidó que yo tráemelo. Oh. Y ahí va. A veces, ¿por qué? Porque José estaba siendo formado en casa. Porque Dios tenía de él cosas muy grandes afuera, pero Dios lo estaba preparando en casa. ¿Qué quiere decir? Que nuestra responsabilidad en casa es muy grande. Amén. Entonces nos damos cuenta que la obediencia se empieza a formar cuando nosotros recibimos órdenes. Por ejemplo, cuando estamos en un privilegio, un servicio, le dice, hermano, le toca servir tal día, amén. Hermano, fíjese que hoy el color es tal, amén. Ahí se forma. Pero cuando es nomás como un oyente, ¿verdad? Que viene y recibe y amén y se va, no, pues no crece en esa área. No es de que no tenga obediencia, pero no puede crecer, porque todo hay niveles. ¿Sí, amén? En la escuela hay niveles. Igual en el Evangelio, Dios nos lleva a niveles. Amén. Pablo decía, cuando eran niños, les daba la leche, ¿verdad? Pero ya en la madurez lleva alimentos sólidos. Hay niveles. Y otra cosa linda que pude encontrar ahí mismo en el verso 3. Dice que y le hizo una túnica de muchos colores. Y al estudiar acerca de eso, dice que era una vestidura muy especial, porque era como la que usaban los nobles. ¿Cuántos han oído que el Señor nos ha cambiado vestiduras y trae vestiduras? ¿Y lo han creído? Amén. ¿Por qué? Porque las vestiduras, ¿se recuerdan el otro día el pastor predicaba acerca del poder y la autoridad? ¿Se recuerdan? Un domingo. Y decía que la autoridad, o sea, la ropa de un oficial representa autoridad. Amén. Entonces, esa túnica tenía algo especial porque no la usaban todos. Y es que es difícil a mucha gente, por ejemplo, donde lee el versículo 3, donde dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y es tremendo porque mucha gente pregunta, ¿Dios puede amar a unos más que a otros? Porque muchas personas que no conocen de Dios o inconversas dicen, no, Dios a todos nos ama. Y sí, Dios nos ama a todos, pero dice que al que le obedece, también Dios le honra. Eso es otro nivel. Dios ama a toda la humanidad. Pero al que le obedece, hay un amor más grande. ¿Ven? Gloria a Dios. Amén. Amén. Gócese, hermano. Amén. 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 Dice porque y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y ahora no es que Dios tenga preferencias, pero también el que le honra a Dios, Dios sabe honrarlo. Amén. Amén. Y fíjense, esas vestiduras que Dios nos ha traído o nos trae, son de honra, porque dice que esas vestiduras eran para los nobles. Entonces nos damos cuenta que ¿por qué sus hermanos no las traían? Porque sus hermanos no aprendieron a honrar a su padre. Dice que José les traía las noticias de la mala fama que tenían. Imagínense qué terrible. Entonces, pero por eso era que Jacob tenía algo especial en la vida o miraba algo especial en la vida de José. Pero fíjense, todo eso le traía problemas a él, porque en el verso 4 dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso dicen, lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Fíjense, hay otra versión que dice y sus hermanos lo aborrecían
y no le podían hablar pacíficamente. Es tremendo porque él alrededor de sus hermanos, él tenía rechazo. Fíjense en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 9, dice: el que dice que está en luz, ¿y qué? Está aún en tinieblas. Pues eso no se puede aborrecer. ¿Por qué? Porque ellos no habían llegado a conocer el amor del Padre. Dice ahí, el que dice que está en luz. Eso no es al final entonces lo que yo digo, sino lo que se ve. ¿Me? Porque dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. No queremos tropiezo en nuestra vida, tenemos que aprender a vivir en amor. No podemos aborrecer. Dígale, no se vale. ¿Por qué? Porque dice que el que aborrece y el que no ama a su hermano, dice que está aún en tinieblas. Por eso hay un pasaje, no sé si lo han leído, donde dice que mira que tu luz, no sea qué, tinieblas. Por eso es muy importante de que nosotros podamos crecer en ello. Fíjense qué tremendo, porque José tenía que crecer y soportar a sus hermanos. A veces es difícil, ¿verdad?, soportar situaciones así. Cuando a veces nos hacen una mala cara o nos responden feo, es difícil. Pero dice la palabra que el que ama a su hermano permanece en luz. Entonces no es lo que te hagan o no, sino es lo que uno decide. Y hoy vamos a decidir amar. Vamos a decidir vivir en luz. Amén. ¿Para qué? Para que no haya tropiezo en nuestras vidas. Dice el verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Eso no se vale. No se vale aborrecer al hermano. Amén. Esto es para los del video, no es para acá, para nada. Es parte del mensaje. Fíjense, otra virtud que pude ver, la primera era el amor, ¿verdad? La segunda era la obediencia, amén. Pero vamos a mirar otra virtud en la vida de José. Y es que fíjense que él, al no fijarse en todo lo que él le hacían o le hablaban feo o como le hablaban, dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente a sus hermanos, y era la convivencia, porque sus hermanos con ellos convivían todo el día. Es como a veces en los trabajos hay unos que son bien tremendos, gloria a Dios, y en los trabajos es pacífico, pero hay lugares donde hay gente que le gusta la carrilla y le gusta llevarse, y no a todos. Hay gente que le gusta llevarse muy pesado. Y cuando a la gente le gusta hacer eso, ¿qué está diciendo entonces? Que le falta amor, que le faltó atención. Dice entonces en el verso 5, y José tuvo un sueño. Fíjese que él, al no fijarse en todo lo que le decían o todo lo que él negativo en su vida, sino él, al honrar a su padre, él tenía esa cercanía a Dios, porque dice que él tuvo sueños y el que le hablaba era Dios. Amén. Dice, y tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ¿qué dice? ¿Lo amaron más? Imagínense, no podemos nosotros, al mirar que alguien más Dios lo usa o una persona Dios lo empieza
a mover en algo, en una administración muy bonita, tener celos, no podemos. ¿Por qué? Porque entonces estamos cayendo en oscuridad. Dice, y tuvo sueños. Yo no veo eso, la virtud eran dones, porque los sueños y las visiones son dones de Dios. Amén. Y cuando llega, imagínense, llegan las visiones y dicen, oh, tuve otra visión, hermano Enrique. No, es una bendición. Amén. O una visión, hermano Werner, o cualquiera. No, debemos de honrar los vasos. Amén. Porque dice que ellos lo odiaron aún más. Entonces fíjense que por eso es bien tremendo, porque bien tremendo lo que ellos hacían, porque lo que ellos estaban haciendo estaban deshonrando a su padre. Entonces fíjense, cuando nosotros no recibimos las visiones o las palabras, deshonramos a Dios, no al vaso. No al vaso. Porque aquí no pasa, pero hay lugares donde llega y manda una palabra, oh, no, usted, ¿sabe qué? No, de usted no le recibo. Gracias a Dios aquí, cuando Dios envía su palabra, decimos, Señor, lo que viene de ti lo recibimos. Y cuando el Señor da una palabra, la recibimos. Y cuando el Señor muestra, dice, aquí está el Señor, están sus aguas, amén, Señor. Yo no las veo, pero lo creo. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos hace movernos en fe. Y vamos creciendo, pero decimos, ay, pero si el otro día miró agua también. Pero ¿acaso dice que decía el Señor Jesús que no ocupábamos limpiar nuestros pies? No dice que él lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué? Porque en nuestro diario vivir nos ensuciamos. En nuestro caminar. A veces en actitudes, en pensamientos. Entonces cuando venimos, Padre, hasta me sumerjo, hasta un clavado ahí, ¿verdad? Amén. Dele gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos esas aguas. ¿Por qué? Porque, imagínense, es tremendo, pero a veces las personas preguntan, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? Pues tantos. Ay, Padre, a veces da pena porque nos damos cuenta y no he podido crecerla como debería de estar. Quizá Dios espera más de nosotros. Lo más seguro es que sí. Amén. Amén. Fíjense, entonces esa otra virtud era de que él podía entrar en la dimensión de los dones. Gloria a Dios. Pero fíjense, lo tremendo es que al ser él un hijo amado, porque ¿cuántos sabemos que Dios nos ha escogido del vientre de nuestra madre? Sí, amén. Pero eso no nos ha evitado a veces pasar dificultades en la vida. ¿Sí? Sí. Porque ¿cuántos no hemos pasado dificultades en la vida? Enfermedades, situaciones, todos. José las pasó. Fíjese, en el capítulo 39, en el verso 1 dice, y cuando José fue llevado a Egipto, a Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sus hermanos lo vendieron. Fíjense, ese amor que él tenía no le evitó pasar situaciones. ¿No te ha pasado que a veces cuando pasas situaciones como que dices, ay Señor, ¿me amas, Señor? Siento que no me amas. Sí pasa. A veces nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, si dice que tú me amas. ¿No? ¿No les ha pasado? Porque a veces el sentirnos amados no nos evita poder pasar las dificultades. Pero lo más importante es que el Señor está con nosotros. Aleluya. Porque David dijo en que pase por valle de ¿qué? De sombra y de muerte, no temeré mal alguno.
¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Imagínense cuando aquellas personas que se burlaban, esas personas que no querían nada de Dios, cuando pasan ellos por ese valle también de sombra, de ese valle de oscuridad, cuando pasan esos días de aflicción, esas personas lo ven más difícil, porque no tienen a su lado al dador de la vida. Pues todos necesitamos al dador de la vida. Amén. Pero fíjense que Dios le había dado esos sueños que él había tenido. Entonces, aunque él fue pasando esa dificultad, pero él iba encaminándose hacia ese propósito. Déjame decirte, cuando tú ves que no ves el final del túnel, ahí está la salida. No, hermano, gócese. Cuando tú crees que no hay salida, ahí estás ya más cerca. Cuando crees que ya vas para abajo es cuando vas más hacia arriba. ¿Sabes por qué? Porque nosotros menguamos, pero Juan dijo, me conviene que yo mengue para que él crezca. Sí, amén. Aleluya. Amén. Amén. Cuando tú sientas que estás pasando por ese valle de oscuridad, ese valle difícil, es porque estás más cerca de tu bendición. Amén. Recibo. Recibe esa palabra esta noche, porque es para ti, pueblo. ¿Por qué? Porque cuando José miraba que más difícil estaba la situación, era porque iba llegando, iba a sus pasos acercándose al propósito. Ahora, la pregunta es, ¿entendemos los propósitos de Dios? Cuando vamos por ellos no lo entendemos. Ya que lo pasamos decimos, oh, por eso, con razón. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Háblame, Señor. ¿Sabes que Dios tiene propósitos contigo? Amén. Porque en todos los Josés, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, Dios tiene propósitos con ellos. Dios tiene propósitos. Amén. Amén. Fíjense, en el verso 2 dice, y el Señor estaba con José. Ahora, ¿creen que quizá él lo podía entender? Porque él lo habían vendido, era pues una humillación, cosas difíciles, algo difícil, y saber que Dios estaba ahí con él era difícil. Quizá, me imagino que él tuvo interrogantes porque era un joven todavía. Dice que tenía 17 años. Entonces no había entrado él a una madurez quizá para comprender todas las cosas. Fíjense, dice, y el Señor estaba con José. El Señor está contigo. Amén. Toda tu dificultad que tú tengas, el Señor está contigo. Amén. Fíjense, otra virtud que pude mirar, y esta es la virtud de la gracia. Y en el versículo 4 dice, y así encontró José, ¿qué dice? Gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Fíjate que los hijos de Dios necesitamos gracia, Amén. a donde nos movemos. Recibo. A veces personas dicen, no, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero con la gracia de Dios sí. Sí, amén. Nosotros no, porque nuestra personalidad, en nuestra carne, pues no le caeremos bien a todos, porque quizá a veces no nos frenamos para decir algo, o a veces nuestra actitud, pero en la gracia de Dios, Dios llena eso que nos falta, y le llegas a caer bien a todos. Recibo. Amén. Fíjense, por eso necesitamos esa virtud también de la gracia de Dios. ¿Cuántos la reciben esta noche? Recibo. Amén. Yo lo recibo, Señor.
Y fíjense que él, por eso, cuando leíamos allá en el verso 2, dice que él estaba trabajando, ocupado, ayudándole a su padre. Porque acá cuando llegó, aquí en este versículo 4, dice, José encontró gracia y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa. Ahora díganme, ¿cómo pudiera alguien llegar a una autoridad arriba si primero no ha caminado la escalerita? Aleluya. Amén. ¿Sí? Los escalones para llegar. Sí, amén. Amén. No se puede. En el Evangelio nunca llegas de acá hasta acá. No hay un shortcut, como le llaman. No hay. En el Evangelio hay escalones. Y Dios, a cada uno, Dios nos lleva conforme a su misericordia, a su gracia, pero no hay. Imagínense, como el otro día el pastor nos predicaba de David y Salomón. A David le costó el reino, poderlo él conquistar para ser rey, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan de ese mensaje? Pero a Salomón no. A Salomón se lo dieron todo en bandeja de plata. Ahora, ¿cuál fue el resultado de uno y del otro? Fueron muy diferentes. ¿Por qué? Porque al que no le costó, no lo valoró. Y al que le costó, lo valoró. Fíjense, Dios también de jovencito lo ungió a David por rey. ¿Y llegó a ser rey ese mismo día? No. Llegó y después fue a pelear con Goliat y victorioso, ya estaba cerca del rey, ya me imagino yo dentro de él decía, no, pues ya como Dios me dijo, ya voy a ser rey, de plano ya Saúl me va a decir, ok, te toca. Y resulta que Saúl dice, no lo quiero ver. Y le toca ir lejos. Y allá tuvo que aprender el proceso. Y de allá fue el escalón hasta que llegó al reino. Pero en el reino de los cielos hay escalones. En el Evangelio así lo es. Pero lo importante, por eso la perseverancia, para que nosotros podamos ir creciendo. Porque imagínense, si no hay esa perseverancia, pues en el mismo escaloncito, ¿verdad? 10 años hermano en el Evangelio, ay, gloria a Dios. Y todavía ahí la llevamos, ahí en el mismo escalón, ¿no? Que el Señor nos vaya llevando en su gracia, amén. Fíjense, y me doy cuenta entonces, en el verso 5 dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio. Quiere decir que los joseses también tienen la bendición de Dios. Los hijos de Dios tienen la bendición de Dios también. Sea el trabajo que tengas o lo que hagas, también está la bendición de Dios. Porque Dios está detrás de ello. Y fíjense, algo que me di cuenta es que cuando lo subían a José, al tiempo lo volvían a bajar y empezar otra vez de cero. Y esas son las pruebas, como Dios va llevando a veces a la iglesia o al cristiano, ¿verdad? A veces muy victoriosos y a veces, ay hermano, ore por mí. ¿Qué le pasa? Ay hermano, yo quiero tirar la toalla. No, pues no la tire, como dice el pastor, no es boxeador, ¿verdad? y de repente oran y sale fortalecido ya. Y aquel que entró a lo mejor ahí todo debilitado, todo angustiado, ya sale, pues ¿qué le pasó? No, pues es que la unción de Dios es poderosa. Amén. Amén. Fíjense, y el verso 20 dice, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en aquel lugar donde se encerraban a los presos del rey. Ahí va otra vez para abajo de regreso José. Y ahí permaneció en la cárcel. Y el verso 21 es el que siempre el Señor nos recuerda a nosotros. Yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy contigo. Le dice el verso 21. Mas el Señor estaba y en la cárcel, hermano. Pero Dios no tiene límites. Donde sea, Dios no tiene límites. Dice, y le extendió su misericordia. Mas el Señor estaba con él y le extendió, ¿qué dice? Ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos a veces la misericordia de Dios?
¿Por qué? Porque se dice que le extendió era porque andaba, ya él andaba por los suelos, José. Dice, y le extendió su misericordia y le concedió otra vez el don o esa virtud, ¿de qué? De la gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Dice el verso 22, y el jefe de la cárcel confió en manos de José todos los presos que estaban en la cárcel y todo lo que allí se hacía. Él era responsable. Otra virtud más, responsabilidad. ¿Saben algo que yo he ido aprendiendo? Y un pastor que yo escuchaba en Guatemala él lo recalcaba mucho. Y él siempre decía, los mejores trabajadores deben de ser los cristianos o los hijos de Dios. ¿Verdad? Él decía eso. Los mejores trabajadores deben de ser los cristianos, los de mayor confianza con el patrón. Y aquí está el ejemplo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una responsabilidad muy grande. Decía Eduardo, no saquémoslo allá afuera, donde en nuestros trabajos, en donde nos movemos, ¿verdad? Así es lo de la administración, así lo decía. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que el evangelio no es nomás acá en las cuatro puertas, sino es allá afuera también, en nuestro trabajo, nuestro testimonio. Por eso dice la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No dice, no como que no sirvamos dice la palabra a los amos, dice como por hacer las cosas nomás por ahí se va, sino hacerlo todo como para el Señor. ¿Por qué? Porque allá afuera la gente necesita ver ese evangelio. Es que a veces se predica más fuerte con el testimonio. Mira, hermanos, imagínense, hay de diferentes patrones, ¿verdad? Pero en una ocasión me tocó trabajar con un patrón que era bien tremendo y le ofrecía peras a los dueños de las casas y al final les daba manzanas. Y era un mal testimonio. O sea, le ofrecía una cosa y les daba al final otra. Y donde iba era lo mismo. Entonces era un mal testimonio. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo así esa persona. Creo que hasta ya no tiene ni trabajadores ni nada, ya todo ya se le está acabando a esa persona. Bien tremendo. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque el testimonio es muy importante. Amén. Y fíjense, por eso esa otra virtud era la responsabilidad. Amén. Fíjense algo bien lindo acá en el verso 23, ya casi termino. Y el jefe de la cárcel, ¿qué dice? Tenía que andarlo cuidando, ¿verdad? Dice, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad. Por eso los cristianos les decían, como trabajadores tenemos una responsabilidad afuera. Ya lo que el patrón haga es Dios y él, ¿verdad? Pero de lo que es yo y Dios, tengo una responsabilidad. Y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, fíjense, es que a veces no es tanto de yo, sino es Dios. Porque a veces decimos, no, pues yo puedo hacerlo. Y creo que es mejor decir, no, pues en el nombre de Dios lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponemos a Dios por delante. Amén. Amén. ¿Sabes que todo lo que hagamos tenemos que poner a Dios adelante de él? Amén. Y de ahí, fíjense, en Génesis 45, el verso 4 al 7, ya no voy a entrar acá mucho en detalles para no prolongarme, pero
Dice, lo voy a leer rápido, dice el verso 4, dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros bendecías. ¿Cómo dicen? Se lo vendieron. Como quien dice, no se me ha olvidado, pero José tuvo que aprender a perdonarlos. ¿Por qué? Porque él tuvo que mirarlos después. Dice en el verso 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que José son aquellos que no pagan el mal con otro mal, sino pagan el mal con bien. Dice el verso 6, porque en esos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega, y Dios me envió delante de vosotros. Por eso le decía que el nombre de José representaba aquellos que abrían camino, ¿se recuerda? Aquellos que abrían camino a otro, aquel que le era la bendición a otro. Dios lo mandó él adelante a José. ¿Pero para qué? Para preparar camino para sus hermanos, para su familia. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Fíjense, bien tremendo. Por eso otra virtud que encontré en José en el capítulo 47, el verso 11, es el de compartir. Fíjense. Así José pues estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto, lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramses, como Faraón había mandado. Dice el verso 12. ¿Cómo dice el verso 12? Y proveyó, dice, y proveyó José de alimentos. Estoy en Génesis 47, verso 12. Dice, y proveyó José de alimentos a su padre y a sus hermanos, los que le daban la carrilla, y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Fíjense, otra virtud de José fue de que él no todo lo que tenía lo guardó para él. Él no fue de aquellas personas que dijo, ¿sabes qué? Yo he sufrido mucho en la vida, he padecido, creo que ya me merezco todo lo que tengo y pues como a mí me ha costado, yo me lo guardo. No. José entendió y dijo, ahora entiendo que no me vendieron porque no me querían, sino me vendieron porque tenía propósito. Él lo pudo entender, pero ya al final cuando había atravesado ello. Entonces fíjate, muchos propósitos en la vida nosotros quizá no los entendamos ahorita, pero mientras estemos en el propósito de Dios y estemos en la mano de Dios, todo va a estar bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque José no solo fue proveedor para su casa, sino para los demás, porque él tenía la posibilidad de hacerlo. Fíjese, el Hijo de Dios tenemos que ser también extensos. La bendición que Dios nos ha dado no es solo para nosotros, no es para que nuestra cuenta de banco crezca, no es malo, pero tiene mejor provecho si nuestra cuenta, la que crezca, es la del cielo. ¿Y cómo crece la cuenta del cielo? ¿Cómo crece? Bendiciendo, dando. Dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Fíjense, por eso es bien importante que nosotros podamos crecer en esas virtudes, porque es difícil poder aprender a compartir, es difícil.
pero nosotros en Dios podemos hacerlo. Amén. Fíjense, hay un pasaje que a mí me ha bendecido mucho. Ya con esto termino, ya les prometo, el último. 1 Timoteo 5:4. Es un pasaje que a mí me ha bendecido mucho porque tiene unas llaves para que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que nos vaya bien en la vida? A ver, ¿qué dice? Pero si alguna viuda tiene que, o que aprendan estos primero para con su propia familia. Y se está hablando de dos cosas separadas. ¿Y a qué? Recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Quieren que nos vaya bien? Amén. Aquí hay una llave. Una llave de bendición. Fíjense, dice a las viudas y habla de los padres. Y es que ese principio donde habla de recompensar a los padres es uno de los principios también de honra. Porque José fue de aquel que pudo proveer también para su familia porque él podía. Pero también es bíblico el hacerlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que pueda cumplir ese propósito, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos permitas que podamos crecer, Señor, en esas virtudes, en esas gracias, podamos crecer en el Evangelio, Señor. Permítenos que podamos crecer en amor. Di conmigo, Señor, dame de tu amor. Dame tu amor. Necesitamos ser llenos de tu amor, Señor. Padre, también necesitamos crecer en la obediencia, Señor. Tú conoces todas las cosas, pero si en nuestro corazón necesitamos crecer, ayúdanos, Padre, porque eso es agradable delante de ti. Señor, danos tu gracia. Y si quizá en nuestra vida, Señor, la responsabilidad no hemos podido crecer en ese don, en esa virtud de la responsabilidad, concédenos poder crecer, Señor, para honra y la gloria de tu nombre. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, esta noche. Declaro, Señor, que cada uno de ellos, Señor, tú los tienes en tu mano y tú cumplirás sus propósitos, Señor, en la vida de ellos. Que tú les guardarás, Padre, que tú los sustentarás. Tú eres su proveedor de cada uno de ellos. Permite que podamos honrarte, Señor, y podamos crecer en nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Yo bendigo a tu iglesia, te bendigo, pueblo, en nombre de Jesús. Bendigo tu entrar y tu salir, bendigo todo lo que en tus manos hagas, todo donde tú pises será bendecido. En el nombre de Jesús te bendigo esta noche, con esas virtudes, con esos dones, con esos regalos de Dios. Recíbelos, que son para ti y para mí. En el nombre de Jesús. Amén.